Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de nuestro Dios, nos podemos reunir un día más para estudiar el glorioso mensaje de la bendita palabra de Dios. Vamos a orar, amables oyentes y amigos, para que el estudio de su palabra sea de gran provecho a nuestra vida espiritual en este día. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y te pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que seas tú abriendo nuestro entendimiento y permitiéndonos comprender el mensaje de tu palabra. Te suplicamos, Dios, que perdone nuestros pecados y que limpies nuestra maldad, Señor, al escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a perseverar en tus caminos y permite, Padre Santo, que podamos amarte más y conocerte más cada día. Suplicamos en esta mañana, Padre bendito, que los que no te conocen hoy te conozcan, que tú hables a los corazones, a las conciencias y puedan ver tu gran amor en Cristo Jesús. Guíame, Padre, por tu Santo Espíritu y ayúdame para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a la verdad que tú has revelado en tu palabra. Manifiesta, Señor, tu amor y tu bondad a través del estudio de este pasaje para que la luz de tu verdad ilumine el entendimiento y puedan conocer a aquel que dio su vida en rescate por ellos y por todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Gracias, amado Dios, por este tiempo de estudio. Colocamos en tus manos, Señor, nuestras vidas y te rogamos, Padre Santo, que seas tú guiando y dirigiendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos adelante con el estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Nos corresponde hoy estudiar en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 14 al 16. Hoy consideraremos la cuarta razón por la que debemos amarnos los unos a los otros. Dice así, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 14 al 16. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. El versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Recordemos, amables oyentes, que el apóstol Juan escribió esta carta y está testificando que él junto con los demás apóstoles vieron a Cristo, estuvieron con él, fueron por él enseñados, anduvieron para arriba y para abajo con él y recibieron sus enseñanzas, vieron sus milagros, escucharon la voz en el Monte Santo, es decir, ellos fueron testigos oculares de primera mano acerca de la obra de nuestro precioso y glorioso Salvador, porque caminaron con Él y vivieron con Él. Así es que, amables oyentes, lo que tenemos en este versículo es una reafirmación de la obra redentora de Cristo testificada por los apóstoles. Es por eso que Él dice, y nosotros hemos visto y testificamos. Noten las dos palabras, ellos vieron y testificaron, o sea que ellos son testigos oculares de la obra redentora de Cristo. ¿Qué fue lo que vieron y testificaron según el pasaje? Dice que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces eso fue lo que vieron y eso fue lo que han testificado los apóstoles y quedaron escritas sus palabras en la preciosa palabra de Dios. ¿Qué fue lo que habían visto y testificado? Que el Padre Celestial había enviado al Hijo a este mundo
a morir por nuestros pecados. El Padre ha enviado al Hijo, y dice el apóstol que el Hijo es el Salvador del mundo. Así es que los apóstoles testificaron porque vieron la obra redentora del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por lo tanto, nosotros podemos creer fielmente y tranquilamente en el mensaje consignado en las Sagradas Escrituras acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque los apóstoles vieron y testificaron del amor del Padre enviando a su Hijo al mundo para salvarlos. Por eso fue que el apóstol Juan escribió en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vio y testificó acerca del amor del Padre manifestado en Jesucristo. Y esta es una maravillosa noticia para usted y para todo aquel que reconoce su pecado y entiende que necesita un Salvador. Ese Salvador es el Señor Jesucristo, aquel que el Padre Celestial envió a este mundo hace 2000 años a morir en una cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Ese Salvador que el Padre envió al mundo a vivir la vida perfecta que el Dios y Padre nos exige para poder llegar al cielo, pero que tú y yo no podemos vivir por nuestro pecado. Pero que el Salvador del mundo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra y durante el tiempo de su existencia vivió una vida perfecta, es decir, cumplió la ley al pie de la letra en lugar de nosotros. Vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, pero que Él sí pudo vivir. Y aparte de eso, fue a la cruz y pagó la deuda de nuestros pecados. A Él la gloria, a Él el honor, amable oyente. Él es el único que puede justificarnos ante el Padre. Él es el único que puede salvarnos de la condenación eterna. Por eso hoy te invito, amigo que me escucha, a que creas en Jesucristo, porque cuando tú crees en Jesucristo, su justicia perfecta, su vida perfecta, sin pecado, le es imputada a ti, pecador, y entonces serás salvo de la condenación. Él es nuestro Salvador. Cree en Cristo, porque solo en Él hay salvación. Y continúa diciendo el versículo 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Estos sí que son muy buenas noticias, amables oyentes, porque aparte de que los apóstoles vieron y testificaron que el Padre había enviado al Hijo, el Salvador del mundo, ahora nos ratifica en el verso 15 que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¡Qué maravillosa promesa, mis amables oyentes! Si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, si tú confiesas que Él fue aquel que el Padre envió al mundo para salvar a los pecadores, si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios enviado por el Padre para salvarnos de la condenación eterna, y crees en Él de todo corazón, dice el texto que Dios permanece en Él y Él en Dios. O sea, que la única manera para que un pecador se salve es confesando a Jesucristo como el Hijo de Dios, es decir, reconociendo que Él es el enviado del Padre, que Él es el ungido de Dios, que vino a este mundo a salvar a los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. El Padre envió al Hijo para salvar a los pecadores. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. ¿No le parece maravilloso, amable oyente, que si tú confiesas a Jesucristo como su Señor y su Salvador,
le reconoces como el enviado del Padre que vino a salvar al mundo de sus pecados, Dios permanece en ti. Tienes la promesa y la garantía de que Dios permanecerá en ti y Él en Dios. Esto es glorioso, porque permanecer en Dios y Dios en mí significa que estoy salvo, porque nadie me podrá arrebatar de su mano y nadie me podrá separar de su amor, porque Él puso su vida en rescate por mí y por ti. Si reconoces que eres un pecador y que Cristo vino a este mundo para pagar la deuda de tus pecados y salvarte de la condenación eterna, Dios permanece en Él y Él en Dios si tú, amable oyente, confías en Jesucristo como el enviado de Dios, como el ungido que vino a este mundo a reconciliarnos con el Padre. Noten lo que dice Romanos 10, versículos 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Este pasaje refuerza contundentemente lo que el apóstol Juan acaba de mencionar, la promesa que nos acaba de dar. En este caso es el apóstol Pablo quien dice aquí en Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca, ¿qué tenemos que hacer? Confesar con nuestra boca. ¿Qué tenemos que confesar? Que Jesús es el Señor. Entonces, primero tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero para yo poder confesar que Jesús es el Señor, tengo que creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces seré salvo. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que la confesión de Jesús como Señor y Salvador implica que yo he reconocido mi pecado y he creído en mi corazón que Jesucristo murió y se levantó de los muertos para pagar la deuda de mis pecados y darme la esperanza de la vida eterna y la resurrección. Eso es lo que enseña el pasaje. Por eso el verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante lo que dice el verso 10. Con el corazón se cree para justicia. Es decir, tenemos que creer con el corazón. Esto implica con la mente, con el intelecto, con el entendimiento, creer y entender la obra redentora de Cristo en la cruz. Creer que Él vino al mundo a pagar por mí. Creer que Él vino al mundo a vivir la vida perfecta que yo no puedo vivir por mi pecado. Y creer que Él vino al mundo a recibir el castigo que yo merecía recibir por mi pecado. Eso es creer con el corazón, es decir, con el entendimiento y con el deseo fervoroso de reconocer que Él es el único que me puede salvar. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para yo ser justificado delante del Padre. Yo tengo que creer que Jesucristo pagó por mí y vivió la vida que yo no pude vivir para ser justificado delante del Padre, es decir, para tener justicia delante de Dios. Pero luego dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto indica que cuando yo creo en mi corazón y he entendido la obra redentora y la justicia de Cristo me es aplicada, entonces yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y eso evidenciará que yo soy salvo, porque he creído una verdad insondable, una verdad maravillosa, y al mismo tiempo cuando confieso con mi boca, estoy testificando a otros para que ellos también crean y vengan arrepentidos a los pies del Salvador y sean salvos y librados de la condenación eterna, al igual que yo lo fui. Esto es maravilloso y eso es la manifestación del amor de Dios. Así es que la cuarta razón por la cual debemos amarnos los unos a los otros
es porque el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, y al pagar por nuestros pecados nos ha dado su amor. En consecuencia, al darnos su amor, por haber pagado por nuestros pecados, entonces nosotros debemos manifestar amor los unos por los otros. Y eso es lo que dice el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Entonces el versículo 16 termina de una manera contundente, diciéndonos: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese nosotros hace referencia al apóstol Juan y a los demás apóstoles. Ellos conocieron el amor. ¿Cuál es el amor que ellos conocieron? El amor de Dios en su Hijo Jesucristo, porque ellos habían visto y testificado que el Padre había enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y entonces ellos habían dicho que todo aquel que confesara que Jesús es el Hijo de Dios permanecería en Él y Él en Dios. Y entonces por eso el verso 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Los apóstoles entonces conocieron el amor y habían creído el amor que Dios tenía para con ellos. ¿Cuál era ese amor que habían conocido y habían creído? Pues el amor del Padre manifestado en su Hijo Jesucristo. El amor del Padre en su Hijo Jesucristo, que vino a vivir la vida perfecta y santa que tú y yo no podemos vivir, pero que Él la vivió en lugar de nosotros. El amor de Dios en su Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a ofrendar su vida para que tú y yo no muriéramos en la cruz ni fuéramos condenados eternamente. Así es, amables oyentes, entonces, estos apóstoles que conocieron y creyeron el amor de Dios para ellos, ahora testifican de manera vehemente y contundente de ese amor. Dios es amor, dice Juan, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El carácter esencial de Dios es el amor. Y dice: y el que permanece en amor. ¿Quién es el que permanece en amor? Aquel que ha creído en el que el Padre envió, es decir, en su Hijo Jesucristo. Para yo poder permanecer en el amor de Dios, tengo que haber creído en su Hijo Jesucristo. Si no he creído en su Hijo Jesucristo, no puedo permanecer en el amor. Por eso el texto dice: permanece en Dios y Dios en él. Si yo he creído en Cristo, permanezco en su amor, porque Él me ha dado su amor, y ese amor que Él me ha dado es el que yo le manifiesto a Él y al mundo. Por eso permanezco en Dios y Dios en mí, porque Él nos ha dado su amor. Ahora bien, amables oyentes, habiendo entendido que hemos recibido el amor del Padre, que el Padre ahora permanece en nosotros por el amor de Jesucristo que nos fue dado, y como hemos visto en estudios pasados, ese amor se manifiesta en que Él nos ha dado su Espíritu para que vivamos con Él y para Él. Entonces, en consecuencia, tenemos el amor de Dios y debemos amarnos los unos a los otros de la manera que Él nos ha amado. En otras palabras, la inspiración para amarnos unos a otros es contemplando, observando y meditando en el amor de Cristo. Para poder amar a tu esposa, para poder vivir con ella y morir con ella mientras estés casado, necesitas mirar el amor de Cristo. Cristo es la mayor inspiración para la preservación de la unión conyugal. Por eso tienes que mirar a Cristo. Si no miramos ni contemplamos a Cristo ni su Evangelio, no tendremos la inspiración del amor para amarnos los unos a los otros. En otras palabras, el amor de Cristo hará que tu matrimonio perdure, hará que el amor entre los padres y los hijos florezca y que haya armonía. Si los hijos miran el amor de Cristo y los padres miran el amor de Cristo, que se manifestó
dando su vida en rescate por nosotros y perdonándonos nuestros pecados sin que nosotros lo mereciéramos, entonces de esa manera nos perdonaremos y nos amaremos los unos a los otros, amables oyentes. En otras palabras, Cristo es la mayor y más grande inspiración para cada uno de nosotros los que hemos creído en Él. Cristo, 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 la inspiración de nuestra vivencia en esta tierra. Si creemos en Cristo y amamos a Cristo, serviremos a Dios y viviremos junto a Dios cada día, haciendo su voluntad. Así es que llenémonos de gozo por saber que tenemos en Cristo la mayor inspiración para poder perdonarnos y amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 2 versículo 3 dice: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todos aquellos que llamamos a Jesucristo Señor y Salvador nuestro es porque el Espíritu Santo nos fue dado, y por eso le llamamos Señor, porque Él dio su vida por nosotros, y al dar su vida por nosotros y nosotros creer en lo que Él hizo por nosotros, Él nos ha dado de su Espíritu, y por eso le podemos llamar Señor, porque tenemos el Espíritu Santo, y al tener el Espíritu Santo tenemos el poder para testificar de Él amando a este mundo, porque no hay mejor manera de amar a este mundo que testificar del amor perdonador y salvador de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan capítulo 17, versículos 25 al 26, el apóstol Juan también escribió lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Es muy maravillosas estas palabras, amables oyentes, porque el Señor Jesucristo dice que el mundo no le conoció, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Los apóstoles conocieron que Jesucristo había sido enviado por el Padre, y por eso dice Cristo: y les he dado a conocer tu nombre. Como ellos conocieron que Jesucristo había sido enviado por el Padre, entonces el Hijo se dio a conocer. Yo les he dado a conocer tu nombre. El Hijo les dio a conocer al Padre. Y dice: y lo daré a conocer aún. Es decir, que seguirá dándoles el conocimiento del Padre, porque el conocimiento del Padre es inagotable. ¿Y para qué les da ese conocimiento del Padre? Para que el amor con que me has amado, dice Él, esté en ellos y yo en ellos. Solamente conociendo al Padre tendremos el amor de Jesucristo, porque al conocer al Padre conocemos a Cristo, y al conocer a Cristo conocemos al Padre, y al conocer al Padre tenemos el amor que el Padre nos ha dado, el cual es Jesucristo. Y al darnos a conocer ese amor de Cristo, entonces ese amor estará en nosotros y nosotros en Él. Gloria al Señor por esta gloriosa verdad. Así que, amables oyentes, la cuarta razón para amarnos los unos a los otros es porque el Padre nos ha amado en su Hijo Jesucristo y nos ha dado su amor. Al darnos su amor, ahora tenemos la inspiración del amor de Cristo para amarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros como Él nos ha perdonado. Así que solamente podremos vivir en paz y en armonía y manifestar el amor de Cristo cuando miramos el amor del Padre en favor de nosotros, enviando a su Hijo para que fuéramos salvos por Él.
Al entender esto, nosotros manifestaremos el amor de Cristo a todos nuestros semejantes, porque a eso hemos sido llamados, a testificar del gran amor de Cristo, porque solo en Cristo y su amor perfecto el pecador puede ser salvo. Por eso yo te invito hoy, amado, que me escuchas, a que confíes y creas en Jesucristo, para que seas salvo de la condenación eterna y no te pierdas en el infierno y la condenación, porque así dice la Escritura. Y tú que ya has conocido a Cristo y que estás andando en los caminos que Él nos trazó, sigue fiel, amándole y sirviéndole cada día, hasta que la muerte venga a nosotros, que nosotros vivamos cada día en servicio y adoración a Él, haciendo lo que es justo y agradable a sus ojos, para gloria y honra de su nombre. Que Dios nos dé la gracia de amar y de servir a Cristo cada día. Hasta aquí nuestra enseñanza. Que Dios nos dé la gracia de servir a Cristo cada día y que Él salve a muchos en esta ciudad, en este departamento y en esta nación que tanto necesita del amor de Dios en Cristo. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.